Hola, ¿cómo están? Soy Jaime Ismo y este es mi segundo video, espero que lo disfruten. Pues en el video de hoy trataremos de entender qué está pasando con esto del coronavirus. Tal vez ya este tema ya tiene algunos meses, pero creo que después de tantos meses los sorprendentes que no lo entendemos muy bien y más todas esas gráficas que nos ponen en las noticias y qué es eso de aplanar la curva y que unas curvas se ven de una manera, otras se ven de otra y realmente no entendemos muy bien qué está pasando y pues lo que trataremos de entender en este primer video sobre el coronavirus es realmente de qué se trata esto y yéndonos un poco para las bases para poder estar en la misma sintonía y hablar el mismo idioma y que entendamos ciertas bases para poder entender después cosas más actuales como el aplanar la curva o si debemos salir de las casas o si el gobierno nos está diciendo la verdad o si realmente estamos mejorando. Para eso, para poder entender eso, primero necesitamos entender las bases. Si no, realmente solo nos vamos a confundir y vamos a empezar a creerle a la vecina, al vecino y a las noticias que a veces es parecido. Bueno, y pues comencemos. Bueno, pues todos sabemos, o bueno, o mínimo nos dicen por ahí, que todo esto es algo exponencial. Digo, más bien creo que la pregunta importante es, ¿qué es exponencial? ¿Por qué exponencial? ¿Por qué todos dicen que esto es exponencial? ¿O realmente es exponencial? Eso es lo que empezaremos a ver en este momento. Pues miren, esto es un exponencial. Y pues primero antes de que asusten todos, exactamente eso no es un exponencial. Esas son letras. Esas son letras que a veces usan los matemáticos y los intelectuales para tratar de descifrarse entre sus cosas y explicarse sus ideas. Pero realmente esos son símbolos que representan cosas. Y si alguien no puede explicar ese tipo de símbolos en español, quiere decir que no entendió las cosas y que realmente solo parece que saben porque te ponen letras impresionantes, pero no, de hecho aquí vamos a tratar de ver por qué eso no son matemáticas, es un lenguaje matemático sí, pero realmente las matemáticas se pueden decir en español. Bueno, estas letras significan esto en más español. Cada vez vamos a ir yendo de jeroglíficos a español, que esa es la idea en este canal. Que esto sea exponencial, que la pandemia sea exponencial, quiere decir, después lo vamos a ver más gráficamente, pero quiere decir que para poder saber cuántos enfermos tienes el día de mañana, cuántos nuevos se van a enfermar el día de mañana, tienes que multiplicar los enfermos que tienes hoy por un número que le vayamos a llamar una constante. Esta C es una constante, pero esa constante al último es un número. Y después vamos a ver por qué ese número es tan importante. Bueno, y pues todo esto se puede ver en una tablita. Por ejemplo, tenemos en la primera columna tenemos los enfermos que hay en un cierto día. Y estos son los nuevos enfermos. Entonces, por ejemplo, en el día 1 hay 2 enfermos, ¿no? Para saber cuántos nuevos enfermos va a haber el día de mañana, tenemos que multiplicar esos 2 enfermos por 1, porque en este caso pensamos que la constante es 1. Obviamente después vamos a ver que no es 1, pero pensamos que es 1 en este momento y entonces decimos 2 por 1 es igual a 2. Entonces estos son los nuevos enfermos, que se van a sumir a los anteriores 2, entonces vamos a tener 4. Y así, entonces los nuevos enfermos el día de mañana, pasado mañana, serían los 4 que hay mañana, por 1, y me va a dar otros 4, y entonces el día de pasado mañana voy a tener 8. Y así nos vamos hasta todo lo que queramos. Y pues tenemos la clásica curvita que vemos en todas las noticias. Bueno, pero todavía esto puede ser un poco como mágico, como no tan intuitivo. Entonces vamos a ver por qué esta fórmula tiene sentido, por qué todos hablan de esta fórmula y hacemos esta curva y realmente es lo que está pasando.
Bueno, pues hice esta animación en PowerPoint, así que tampoco esperen mucho, pero pues creo que puede servir para ejemplificar esto de alguna manera. Entonces, por ejemplo, empezamos con 2 enfermos. Eso es lo que siempre pasa. Bueno, puedes empezar con 1, pero empezamos con 2. Entonces sabemos que las enfermedades se contagian por el contacto, o bueno, por la cercanía. No te vas a contagiar a alguien que está en Kuwait. Normalmente te contagias de tu vecino, de tu hermano, de tu novia. Entonces, pues cada quien es una personita que se enfermó en algún momento dado. Ya no sabíamos por qué, pero se enfermó. Y entonces, normalmente lo que pasa es de que va a haber otros 2 enfermos nuevos, porque cada uno contagió a uno de al lado. Después, en el día siguiente, cada uno de estos habrá contagiado a otra persona. Entonces ahora tendremos 8 personas enfermas. Y por ejemplo, al día siguiente, cada uno de estos contagiará a alguien que está cercano a él. Y ahora tendremos 16 personas. Que realmente es lo mismo que estábamos viendo en la gráfica anterior y en la tablita que les puse hace rato. Solo que esto tiene más sentido. O sea, realmente por eso multiplicamos los nuevos enfermos por los que hay anteriormente. Porque son estos que van a contagiar a su vez a otros. Y eso el último es multiplicar por un número. Creo que esto nos lleva muy directamente a preguntarnos ¿por qué esa constante? ¿Por qué elegiríamos 1? ¿Por qué elegiríamos 2? Porque creo que ya nuestro sentido común nos empieza a decir como que esa constante es muy importante, ¿no? Y pues sí, normalmente esa constante tiene que ver con qué tan rápido se expande la enfermedad, pero eso es algo de sentido común. ¿Por qué realmente se expande una enfermedad? 2 razones principalmente. Y aquí lo ponemos con amarillo, que es la probabilidad de infectarnos. O sea, qué tan algo es contagioso. Por ejemplo, hay ciertas enfermedades que tú te acercas a alguien y no te contagias a la primera, y hay otras en las cuales ya te contagiaste más, ya estornudó y dices, ya me contagié. Esa es la primera cosa que afecta. Y la otra es la exposición. O sea, ¿qué tantas personas realmente estás en contacto? Pero bueno, a ver, pongamos algunos numeritos y pensemos y tratemos de ir viendo cómo funciona esto. Bueno, vamos a pensar que tenemos 100 enfermos un cierto día. Y cada uno de estos enfermos tiene contacto con 10 personas. Por ejemplo, estos 10. Y cada uno de estos enfermos tiene una probabilidad de contagiar a otro, de los que vio, de los que tuvo exposición, 1 de 50. O sea, si yo veo a 50 personas voy a contagiar a 1. Y eso suena poco, ¿no? O sea, como que esto realmente, nuestro sentido común es de que contagiamos más que a 1 de 50. Pero vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, la constante es este 10 por este 1,50 que da 0.2, ¿no? Pero a ver, veamos cómo funciona esto con la formulita. Tenemos la formulita de que los nuevos enfermos son igual a los de antes por una constante. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 100 enfermos. Y entonces, cada uno de estos 100 enfermos ven a 10 personas, que es lo que habíamos dicho acá arriba. Entonces quiere decir que 1000 personas estuvieron en contacto con personas enfermas. Y de estas 1000 personas, las vamos a multiplicar por la probabilidad de que se contagien, que es 1 de 50 se va a contagiar. Entonces 1000 por 1 entre 50 es 20. Entonces 20 personas nuevas se contagiaron. Esto es un fenómeno exponencial. Lo que sí es de que mañana habrá 120 personas enfermas y esos contagiarán a otros 10 y así, y entonces es cuando se va haciendo una reacción en cadena y esto se puede salir de control. Es difícil darle números porque esto depende de muchas cosas. Por ejemplo, la probabilidad de infectarnos tiene que ver con si nos tapamos la boca, si nos lavamos las manos con frecuencia, si usamos tapabocas, si guardamos la sana distancia. Por ejemplo, la exposición tiene que ver con quedarse en casa. También tiene que ver con no estar cercano, ¿no? Por ejemplo, tal vez saliste, pero
Si estás en un parque en el cual no hay nadie, entonces pues realmente no estás exponiendo a nadie. La siguiente diapositiva creo que es la más importante, con lo que se tendrían que quedar. Si no entendieron nada de esto, que sí lo entendieron, estoy seguro. Pero si no lo entendieron, lo más importante es saber que este numerito es muy sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que pequeños cambios en este numerito hace que muchísima más gente se contagie o muchísima más gente se salve. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. Pensemos que en vez de nosotros ver a 10 personas, cambia de 10 a 5. Es poco, pues voy a ver a la mitad de mis amigos, voy a ir a la mitad de las fiestas, voy a hacer la mitad de mi vida social. Entonces tú dirías, bueno, al día siguiente, pues en vez de que se hayan enfermado 120 personas, como lo habíamos visto antes, pues haciendo las mismas cuentas, llegaríamos a que se enfermaran 110 personas. Lo que pasa es que cuando esto lo multiplicamos cada día y cuando vamos haciendo este proceso cada día, vemos esta grafiquita. En esta grafiquita vamos viendo cómo van creciendo exponencialmente los casos enfermos dependiendo de la constante que hayamos elegido, o sea, dependiendo de la exposición. Por ejemplo, aquí, si hubiéramos visto a 10 personas, hubiéramos enfermado en 25 días a 8,000 personas. Pero si vemos a la mitad de las personas, o sea, a 5 personas, contagiamos solo a 985 personas. Y esto es lo más importante de esto. Ver la mitad de las personas en tu vida normal podría reducir en 10 veces las personas que se van a enfermar. Y que obviamente en esa misma proporción las personas que se van a morir. Habíamos visto que la probabilidad puede cambiar por taparse la boca, por usar tapabocas, y la exposición puede cambiar por quedarse en casa o por guardar la sana distancia. Pero lo que sí nos podemos darnos cuenta es de que este coeficiente va a bajar, ya sea naturalmente o por lo que hace el gobierno o por lo que hacemos nosotros. Y realmente lo que empieza a pasar es de que realmente sigue habiendo un crecimiento exponencial en cada uno de los momentos, pero como vamos bajando la constante, cada vez son exponenciales con menos pendiente. Y al último empieza a pasar este tipo de curvas que no es una exponencial, de hecho tiene un nombre, se llama una curva logística. Pero bueno, independientemente del nombre, eso no importa. Lo importante es que ahorita tiene esta forma. Y es que el fenómeno en el que nos encontramos realmente, naturalmente tiene esta forma. De hecho, haga o no el gobierno, nada, o nosotros. Pero realmente lo importante es qué tan rápido podemos aplanar la curva, que es por lo cual todas estas medidas están. Y nos damos cuenta que el aplanar la curva es lo mismo que bajar el número de esta constante. Y si entre más rápido bajemos esta constante, más se va a aplanar la curva. Que eso es lo que veremos en el siguiente video. Pero creo que lo más importante, el verdadero número a seguir, no es el número de contagiados, no es desafortunadamente el número de muertos. La forma para saber si vamos ganando esta batalla o no es saber este número. Este número nunca nos lo dicen en los noticieros ni el gobierno, y de hecho es la única manera en la cual podemos nosotros saber si lo que está haciendo el gobierno está sirviendo, si lo que nosotros hacemos está sirviendo, o si vamos a poder salir pronto, o si aunque el gobierno nos diga que ya podemos salir, si en serio podemos salir. Porque si este número es chiquito, pues tal vez podemos salir, pero si no es chico, no tendríamos que salir aunque nos dijeran lo que nos dijeran. Y bueno, el siguiente video se tratará de entender bien de qué se tratan el aplanar la curva, realmente ver cómo podemos medir si realmente vamos mejor, si vamos peor, si nos tenemos que alarmar, si el gobierno está haciendo bien las cosas, si nosotros estamos haciendo bien las cosas. Y lo más importante, cuándo vamos a poder salir de nuestra casa y hacer nuestra vida normal, o si algún día vamos a tener una vida normal. Y pues me gustaría que en los comentarios me dijeras si esto te sirvió, si te fue interesante, si fui claro.
y alguna duda que tengas que te la pueda también responder. Y si te gustó, que te suscribas, me pongas un like y lo compartas para que más personas se puedan enterar de este tipo de cosas que son muy importantes para entender por qué está pasando todo esto en la actualidad. Chao.